Hola, el día de hoy hablaremos sobre literatura infantil parte 2. Para iniciar estaremos hablando sobre las narraciones populares, de qué se tratan y cuáles son los tipos que hay. ¿Pero qué es una narración popular? Pues bien, las narraciones populares o cuentos populares son relatos breves que en ocasiones tienen un autor anónimo. Estos se basan en ficción y forman parte de la cultura popular de un país, una ciudad o un pueblo. Entre los principales tipos de narraciones populares encontramos como primer tipo las fábulas. Pues bien, las fábulas son un tipo de texto literario, clásico y fantástico que se caracterizan por la enseñanza de determinados valores, por su brevedad, por su ritmo narrativo y por las didácticas en las historias que nos dejan una moral. Como ejemplo de autores o de principales exponentes de este tipo de textos literarios tenemos a Félix María Samaniego con su obra Congreso de Ratones y a Rafael Pombo con su obra La pobre viejecita. Como segundo tipo en el género de narrativa popular tenemos los mitos. Los mitos suelen ser historias de orígenes, como el origen del mundo, el origen de las personas que lo forman e incluso a veces también tenemos el origen de las religiones. Con ellos también podemos conocer los nombres y hazañas de diferentes dioses y héroes como los griegos y romanos. Como un ejemplo bastante significativo en la mitología, es una de las mitologías más conocidas en todo el mundo, que es la mitología griega. En ella encontramos diferentes dioses, que es en lo que más se basa este tipo de mitología, a contar sus historias y sus hazañas, y encontramos dioses bastante escuchados como Zeus, Afrodita, Hades y Poseidón. Como tercer tipo de este género popular o estas narrativas populares encontramos las leyendas. Las leyendas son un tipo de relato tradicional que surge de hechos y de personajes con raíces históricas y con veracidad. Las leyendas nos hablan en consecuencia entre la diferencia del bien y el mal y nos dan la importancia de los valores como el amor, el honor y la responsabilidad. Un dato curioso de las leyendas es que por lo general sus personajes son bastante común y corrientes, como niños, padres, ancianos o incluso hasta animales. Como un ejemplo tenemos una leyenda bastante conocida, por lo menos aquí en Latinoamérica, que es la leyenda de La Llorona. Esta leyenda se originó en Xochimilco, México. Como segundo género literario infantil tenemos la novela juvenil e infantil. ¿Pero de qué se trata este género? Las novelas infantiles y juveniles tienen sus orígenes o sus inicios en la Edad Media, donde eran relatos sobre aventuras y héroes. Ya luego va avanzando hasta el siglo XVIII, donde empiezan y salen las primeras novelas que ya eran para un público adulto, aunque con protagonistas o personajes principales que eran jóvenes o niños. Y luego siguen avanzando hasta el día de hoy, que ya las conocemos y que ya son aptas para todo público y lectores de todas las edades. Este tipo de novelas de género literario se caracteriza por narrar diferentes aventuras, las cuales algunas son enfocadas en el futuro, enlazando el pasado, y también por, como ya lo dije anteriormente, sus protagonistas o personajes principales que son adolescentes o niños, los cuales le permiten al público más joven o de edades más pequeñas poder identificarse con alguno de ellos. Como primer tipo encontramos las novelas de aventuras. Este tipo de novelas se enfoca en la trama, se caracteriza por tener una trama que envuelve fácilmente al lector de inicio a fin, y también porque sus hechos o hazañas son emocionantes y peligrosas. Suele tener personajes principales o protagonistas como niños o jóvenes, donde se resalta principalmente su valentía y su inteligencia para lograr sus aventuras, desarrollándose en diferentes lugares como lo son islas, selvas o incluso a veces también tierras inexistentes. Como ejemplo principal tenemos la novela de Daniel Defoe titulada Robinson Crusoe. Nuestro segundo tipo de novela en este género literario son las novelas de ciencia ficción. Las novelas de ciencia ficción se basan en una pregunta que se hace el ser humano constantemente, que es ¿qué pasaría si? Introduciendo en estas la ciencia y la tecnología con sus posibles derivaciones
y teniendo su lugar en el tiempo, en el futuro no muy lejano o incluso a veces también en el pasado. Sus características principales son dos. La primera, sus temas suelen ser basados en viajes en el tiempo, inventos de laboratorio o avances científicos. Y dos, sus protagonistas o personajes principales suelen ser inventores locos, monstruos especiales, científicos o héroes que quieren salvar o dominar el universo. Como ejemplos podemos encontrar Viaje al centro de la Tierra, La vuelta al mundo en 80 días, que estas dos novelas son de Julio Verne, o una más conocida también que es Frankenstein de Mary Shelley. Y como tercer tipo de novela infantil y juvenil encontramos las novelas policíacas. Este tipo de novelas está caracterizado por el planteamiento de un enigma por resolver o el planteamiento de crímenes. Su personaje principal, o bueno, su protagonista suele ser un detective quien intenta esclarecer la verdad de los casos que lleva a cabo. Esto así involucrando o convirtiendo al lector en su mayor cómplice para resolverlos. Como ejemplo principal tenemos las más conocidas novelas de la saga completa del detective Sherlock Holmes, que son sus aventuras, y esto es del autor Arthur Conan Doyle. Y como último género literario el día de hoy tenemos el género dramático. Estas obras literarias son escritas principalmente para ser presentadas frente a un público. Estas plantean un conflicto ante el espectador a través de la actuación de sus personajes. Aquí el autor cede su voz a los personajes que exponen el conflicto, generando así que todos estén involucrados, tanto público como actores, como escenario, para así lograr transmitir su mensaje deseado. Como primer tipo de género dramático encontramos el teatro de títeres. Los títeres se han convertido en un medio que provoca acciones que llevan a las personas, especialmente a los niños, a cambiar, reflexionar, decidir o pensar. Con esto, los estudiantes desarrollan habilidades para poder expresar de una forma diferente sus conocimientos, sus pensamientos, sentimientos o la forma de pensar y actuar frente a situaciones determinadas. Por lo general, el teatro de títeres ayuda a que los estudiantes entiendan o comprendan mejor sobre alguna temática de una forma más divertida y dinámica. Y como segundo tipo del género dramático encontramos el teatro de sombras. El teatro de sombras se basa en un espectáculo en el que se proyectan sombras de diferentes objetos o incluso personas y que se acompaña de música acorde al tema que se está presentando. Está basado en la creación de efectos ópticos a partir de objetos, títeres o incluso también los cuerpos de los actores. Lo interesante de este teatro de sombras es que podemos contar la historia simplemente con los movimientos acorde a la música sin necesidad de un narrador. Ok, esto fue todo por hoy de Géneros Literarios Infantiles parte 2. Espero verlos en un próximo video.